Este ciclo conforma un viaje al pasado, a millones de años en el tiempo, incluso más allá de los orígenes del hombre, hacia el tiempo del reinado de las criaturas más asombrosas que han poblado la Tierra, los dinosaurios. Este ciclo se sumerge en la evolución de los primeros animales terrestres y sus representantes más temibles, los dinosaurios. A pesar que la mayoría de las especies de los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, inclusive antes que aparecieran los primeros seres humanos, estos seres primitivos se encuentran entre los organismos más fascinantes que habitaron el planeta Tierra. Este ciclo intentará devolverlos a la vida y representarlos en su absoluta magnitud, como los seres asombrosos y vivientes que una vez fueron, iniciando un viaje que nos lleva a través de los tiempos al sur del continente, la Patagonia, en la búsqueda del origen y final de estas especies asombrosas. Los gigantes del sur. Este viaje se inicia en el origen de la formación de los continentes. La forma externa de la Tierra ha sido una de las cuestiones más estudiadas y debatidas a lo largo de la historia por científicos, historiadores y pensadores de todo el planeta. Todo en la Tierra está en permanente movimiento. Las grandes masas continentales, aparentemente fijas por su composición y densidad, también se mueven. A lo largo de millones de años, estos movimientos han ido moldeando la forma de la Tierra, cambiando de manera constante los límites entre los continentes, trayendo consigo un cambio en el clima y en las condiciones del ecosistema para los seres vivos. ¿Cómo se formaron los continentes? Entre las teorías más destacadas se encuentran teoría de la deriva continental. En esta hipótesis, los continentes no están fijos en una posición, sino que se han desplazado y lo hacen aún por la superficie de la Tierra. La gran masa de la Tierra, Pangea, y el océano, Pantalasa, se movilizan durante 20 millones de años, y debido a la acción centrífuga originada por la rotación de la Tierra, este gran continente se fragmentó iniciando un movimiento de deriva o traslación. Teoría de las corrientes conectivas. La diferencia de temperaturas y densidad de las rocas del manto originan corrientes conectivas, transporte de calor de un fluido, las cuales expulsan hacia la superficie nuevos materiales que agrandan y mueven la corteza oceánica y continental. Teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Aquí, la Tierra está en proceso de expansión, por lo que su corteza se rompe a lo largo de las líneas de fractura, por donde sale material a grandes presiones, para formar nuevas montañas. Teoría de la contracción de la corteza terrestre. A causa del enfriamiento de la corteza terrestre, se producen fracturas por donde emerge nuevo material, que forma montañas y cordilleras. Teoría tectónica de las placas. Esta teoría explica que parte de la corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos o placas. Estas placas, cuyo espesor varía entre 160 a 150 kilómetros, se encuentran en construcción y destrucción continua. Las placas se deslizan junto a otra a lo largo de grandes fracturas. La separación de las placas es de 1 a 10 centímetros por año. Más allá que cada una de estas teorías posee un especial atractivo, la teoría tectónica de placas es la más aceptada entre la comunidad científica. Mi nombre es Fernando Nova, soy doctor en Ciencias Naturales, soy jefe del Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es este museo donde estamos, e investigador del CONICET, esto es Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica.
Mis objetivos de trabajo, mi labor aquí en el museo, es la de analizar el origen y la evolución de los dinosaurios, en particular de los dinosaurios carnívoros. Estamos haciendo estudios en distintas regiones del país y otras áreas de Sudamérica que nos permiten ir armando el rompecabezas de la evolución de los dinosaurios. Hace aproximadamente unos 300 millones de años atrás, la Argentina terminaba en el margen sur de Buenos Aires. Más allá, el mar. No teníamos la Patagonia. La Patagonia migró y chocó, como si fuera un continente aparte, contra el resto de Sudamérica. Y entonces comienza a producirse esa coalescencia de lo que es la Patagonia como un continente separado del resto y comienza a chocar contra el resto del continente sudamericano, con el resto de Gondwana. Se suma entonces, o sea, unos 300 millones de años atrás, esta nueva parte, esta historia de Patagonia al resto del continente de Gondwana. Se forman con ese choque arrugas que fueron y que son hoy las que podemos ver, la Sierra de la Ventana, parte también de lo que es Tandil, la Sierra de Tandil, como antiguos, digamos, registros de ese impacto, de ese choque lento, paulatino, pero progresivo de la Patagonia contra el resto del continente, del supercontinente de Gondwana. Termina la era paleozoica, una era que también estuvo signada por el hielo hace alrededor de unos 250 millones de años atrás. En ese momento, el norte de la Patagonia, Buenos Aires, estaba muy cerca del polo, donde hoy está la Antártida, ¿sí? Pero estaba ubicada en el polo. Quiere decir entonces que esta zona, durante el fines del Paleozoico, redondeo entonces la fecha, 250 millones de años, era muy fría, tenía glaciares. Lo cierto es que entramos luego, 250, 240, 230 millones de años, entramos en la era de los dinosaurios, en la era de los reptiles, la era mesozoica. Y todo ese continente de Gondwana comienza a migrar un poco más hacia el Ecuador, ¿sí? A alejarse de esa situación polar. La Patagonia entonces entra a tener un clima más ameno, diferente, un clima más cálido. Y comienzan entonces a ser otros los actores de este mundo, y fueron fundamentalmente los dinosaurios. En la medida que va pasando el tiempo, entramos en el periodo Jurásico, y esto alrededor de unos 150 millones de años atrás, sabemos que los Andes no existían, y si hubiéramos viajado hacia el oeste de Río Negro, hacia el oeste de Neuquén, hacia el oeste de Mendoza, no nos hubiéramos encontrado hace 150 millones de años atrás con los Andes. Allí, al contrario, en aquel momento existía un mar. Era como si fuera un enorme golfo que entraba o bañaba, cubría las aguas del Pacífico sobre fundamentalmente las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza. Y en ese mar vivieron criaturas como amonites, parientes de pulpos y calamares actuales. Los conocemos por sus fósiles, por los caracoles que se encuentran, por ejemplo, en la base de la Aconcagua. Conocemos amonites también en Río Negro, en Neuquén. Conocemos esqueletos de ictiosaurios, reptiles marinos con aspecto de delfín. Y lo cierto es entonces que estos eran los habitantes de ese momento. En la medida en que América del Sur y África comenzaron a separarse, y América del Sur comenzó a migrar hacia el oeste, las rocas del oeste de América del Sur comenzaron a chocar contra las rocas del fondo del Océano Pacífico. Y lentamente, en la medida en que América del Sur fue migrando hacia el oeste, y chocando cada vez más contra las rocas del fondo del Pacífico, se generó en la zona de choque una arruga que se fue plegando cada vez más, fracturando, elevando, hasta construir los Andes, que hoy conocemos. Los Andes son el resultado de ese movimiento hacia el oeste de América del Sur, que ocurrió desde hace unos 130 millones de años hasta la fecha, y aún continúa. Lo cierto es entonces que entramos en un momento donde con Andes relativamente bajos, ¿sí? Pobres, pero ya no teníamos ese golfo con los animales marinos en el oeste de Río Negro, sino que empezamos a tener un lugar donde la pendiente comienza a cambiar. Si antes la pendiente de la Patagonia era hacia el Pacífico y por eso permitía el ingreso de las aguas del Pacífico, ahora las cosas empezaban a cambiar. En el periodo Cretácico, la Patagonia estaba como fluctuando, estaba eligiendo para ver a cuál de los dos lugares tener su pendiente, hacia el Pacífico o hacia el Atlántico.
Lentamente entonces se fue definiendo esa pendiente, con luego la formación de los Andes, y eso permitió que alrededor de unos 60 millones de años atrás comenzaran a producirse importantes transgresiones, ahora sí desde el Atlántico, que era ese océano que recién se había formado cuando América del Sur y África se separaron. A partir de ese momento, 65 millones de años atrás, las aguas empiezan a entrar fundamentalmente desde el Atlántico. Claro, desde en el oeste se estaban formando los Andes, y obviamente ese contrafuerte impidió el avance de las aguas del Pacífico. En este viaje al pasado recorremos grandes porciones de millones de años. En esa carrera contra el tiempo, las diversas formas de vida han surgido y se han transformado al paso del ciclo de la rotación de la Tierra. Los dinosaurios existieron y se extinguieron muchísimo tiempo antes del surgimiento de la especie humana. Habitaron el planeta 180 millones de años. Una cifra verdaderamente impresionante, teniendo en cuenta que los primeros seres humanos surgieron hace solo 2,5 millones de años. Escala del tiempo geológico. 590 millones de años. Se diversifica la vida en la Tierra. 505 millones de años. Aparecen los primeros invertebrados. 438 millones de años. Las primeras plantas terrestres. 408 millones de años. Los primeros insectos. 360 millones de años. Prosperan los grandes bosques. Aparecen los primeros reptiles. 286 millones de años. Se produce la primera extinción masiva. 248 millones de años. Comienzan a desarrollarse los primeros mamíferos y se diversifican los reptiles. 215 millones de años. Pleno apogeo de los dinosaurios. 213 millones de años. Se desarrollan las primeras especies de aves. 144 millones de años. Se extinguen los dinosaurios y los amonites. 65 millones de años. Edad de hielo. 2 millones de años. Época del Australopithecus. 10.000 años. Primeros hombres en la Patagonia. La paleontología está repleta de enigmas, de interrogantes. Entonces, los tres grandes enigmas son: ¿cómo es que se originaron los dinosaurios y por qué tuvieron tanto éxito? ¿Cómo es que se diversificaron y se transformaron en los dueños de los ecosistemas terrestres? La otra es por qué crecieron tanto. Nadie tiene una buena respuesta para esto. Y obviamente la tercera es por qué se extinguieron. Si eran tan abundantes, si eran tan diversos, si estaban tan bien adaptados, ¿por qué desaparecieron? Son estos tres enigmas y que en realidad los podemos extrapolar si consideráramos otros grupos de organismos. No es solamente restringido a los dinosaurios. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso también de los mamíferos, nuestro linaje. Hay otros tantos organismos, incluso plantas, que han tenido su época de gloria y sin embargo se extinguieron. Entonces son los grandes interrogantes que plantea este proceso evolutivo de cuáles son los mecanismos que llevan a que un grupo se origine, se diversifique, sea numéricamente dominante y luego, tarde o temprano, se extinga, se produzca una desaparición de gran parte de sus componentes, de sus especies, o que se extingan por completo. Son aspectos que creo que vamos a demorar muchos años para que la paleontología o la biología pueda encontrar respuesta, ¿no? Dilucidar estos aspectos tan apasionantes pero tan difíciles de entender. Nuestro recorrido nos lleva a la Patagonia, una tierra que hace millones de años aún no había visto nacer la imponente Cordillera de los Andes, escenario de los episodios de la evolución de las más asombrosas criaturas de todos los tiempos, los dinosaurios. Animales que reinaron por millones de años la Tierra, animales gigantescos y pequeños a la vez, tímidos y temibles, poderosos y frágiles. Nos detendremos en la prehistoria de la Patagonia, en la era mesozoica,
en el período Cretácico, hace 146 millones de años. La Argentina, por suerte, es un país sumamente rico en restos fósiles. Si uno mirara el mapa geológico de nuestro país, vería que está formado por una serie de parches de rocas de distintas edades, de distintos orígenes. De hecho, Buenos Aires y gran parte de la región pampeana atesora a unos metros de profundidad una riqueza fosilífera espectacular. Los primeros fósiles que fueron encontrados aquí, descriptos por primera vez en 1786, estos fósiles fueron encontrados a orillas del río Luján y son fósiles de megaterios, de mamíferos que habitaron las pampas hasta hace 10.000 años atrás. Y estos fósiles se los descubre en gran abundancia en el subsuelo de Buenos Aires. Cada vez que se hace alguna construcción de un edificio, algún túnel para construir ampliar la red de subterráneos, siempre desembocado de una forma u otra en el hallazgo de fósiles. Pueden ser esqueletos completos, pueden ser las defensas de los mastodontes que caminaron por lo que hoy es el microcentro porteño hace 1 millón de años atrás. Y se han encontrado una gran cantidad de fósiles. Y hoy también se siguen descubriendo. Cuando uno recorre orillas de los ríos como el río Luján, pongamos por caso, y cuánto río hay que recorre la región pampeana, se encuentran estos fósiles, estos vestigios de cómo la Pampa estuvo habitada hace miles de años por criaturas hoy totalmente extinguidas. En este contexto patagónico y al día de hoy, las provincias que obviamente descollan por sus hallazgos son Neuquén, Santa Cruz, Chubut y obviamente Río Negro. Se encuentran allí en este desierto patagónico que para nosotros es el lugar más atractivo para buscar fósiles. El de los paleontólogos nos encanta ir a los desiertos para poder ver con mayor facilidad las rocas y descubrir allí, encontrar los vestigios de esta vida pasada, de esta vida pretérita. Y Río Negro se ha develado como uno de los sectores más interesantes. No solamente hay restos fósiles de animales del período Triásico, restos fósiles que fueron estudiados años atrás por el paleontólogo Rodolfo Casamichela. Fundamentalmente se trata de huellas de antiguos vertebrados que caminaron hace alrededor de unos 250 millones de años por esta zona de Patagonia, sino que también, digamos, como lo que más aporta en su acervo paleontológico a la provincia de Río Negro es lo que pertenece al último de los capítulos de la era de los dinosaurios. Esta era de los dinosaurios, la era mesozoica, que se divide en el periodo Triásico, de los más antiguos dinosaurios y reptiles, el periodo Jurásico, el famoso de las películas Jurassic Park. Este no está, por lo menos hasta el momento, documentado en la provincia de Río Negro, no significa que el día de mañana vayan a ser encontrados fósiles, pero lo que respecta al Cretácico es donde la provincia de Río Negro es sumamente importante, descolla por su importancia en cuanto al registro, a la abundancia, a la calidad de los fósiles que se descubren allí. La provincia de Río Negro tiene yacimientos muy importantes, lo que es fundamentalmente en los alrededores del lago Ezequiel Ramos Mejía. También hay fósiles muy destacados en todo lo que es la costa sur del Río Negro, lugares que son llamados bajos, entre los cuales el Bajo de Santa Rosa, el Bajo de Trapalco, son los que realmente llaman la atención a los paleontólogos por la riqueza fosilífera. La Argentina se caracteriza por tener en su territorio una gran diversidad de especies y familias. Esta gran variedad ha hecho de nuestro país, y en especial la región patagónica, la visita obligada para la comunidad científica. Buitraraptor, Bonapartenicus, saurópodos, titanosaurios, abelisaurios. Son solo algunas de las especies que recorreremos en este ciclo. La morfología del paisaje en el valle del Río Negro nos permite encontrar en su diversidad diferentes adaptaciones y especies que han poblado por millones de años la Tierra del Sur. En ese periodo Cretácico estamos alrededor de unos 90 millones de años atrás, con fósiles que proceden de zonas cercanas al lago Ezequiel Ramos Mejía, fundamentalmente la Buitrera y zonas aledañas. Allí se descubren fósiles de parientes del Unella, tales como el caso del Buitraraptor.
Se descubren una gran cantidad de reptiles que resultaron inusuales hasta hace poco, que son parientes del esfenodon, un animal extraño que vive hoy en Nueva Zelanda, y bueno, ahí se encuentran en gran número sus esqueletos. Se encuentran gran cantidad de cocodrilos terrestres, chicos, pequeños, que están adaptados a vivir en tierra firme, seguramente caminar entre las patas de los dinosaurios. Se encuentran restos de serpientes. Todos estos eran animales que formaban estos ecosistemas de hace aproximadamente unos 90 millones de años. En otras partes del Río Negro se exponen otras rocas que son más recientes. Estas rocas que se exponen, digo, en kilómetros cuadrados. Hay trabajo para decenas de paleontólogos y muchísimas generaciones. No se van a aburrir porque hay muchísimo para descubrir y para encontrar. Se exponen, por ejemplo, en los bajos, como por ejemplo el Bajo de Santa Rosa. Hay otro sitio también que se encuentra al sur de General Roca, que son campos de la familia Fernández. Hay otro campo de la familia Arriagada, y en estos campos se exponen rocas de aproximadamente unos 75, 70 millones de años, y que corresponden a otro momento de la evolución de los dinosaurios, en los cuales predominan otro tipo de criaturas. Ya no son estos cocodrilos y esos lagartos tipo el esfenodon, sino que son otros animales. Hay distintos tipos de dinosaurios, claro, hay millones de años que comprenden entre uno y otro, y han transcurrido distintos tipos de circunstancias seguramente evolutivas, ecológicas, que llevaron a los cambios faunísticos. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿a dónde vamos a explorar? ¿Qué es lo que queremos descubrir? Tener chances de encontrar un dinosaurio pico de pato, porque un dinosaurio con su hocico ancho. Bueno, entonces vayamos al campo de la familia Fernández, donde se exponen rocas que rondan los 70 millones de años, momento donde predominaban esas criaturas. Queremos descubrir fósiles del Bonapartenicus, vayamos a los del vecino, a la del señor Arriagada y su familia, que es donde allí se exponen esas rocas, una gran cantidad de fósiles de cáscaras de huevos correspondientes a estas criaturas, al Bonapartenicus, un animal del aspecto general de un ñandú. Queremos encontrar fósiles que representan la última etapa de la era de los dinosaurios, rondan casi los 65 millones de años. Bueno, vamos a otra región también del campo de la familia Arriagada, en donde aparecen rocas que son muy ricas en fósiles de tortugas, en fósiles de plesiosaurios, o sea, reptiles marinos. Descubrimos allí parte del pico de un enorme pterosaurio, un reptil volador. Y van representando entonces etapas diferentes, la buitrera por un lado, el campo de la familia Fernández por otro, el campo de la familia Arriagada, corresponden entonces a las rocas que en cada uno de estos sitios se exponen, momentos distintos dentro de la evolución del período Cretácico. En la Patagonia Argentina existen grandes afloramientos que, en su mayoría, corresponden al período Jurásico y Cretácico. Hace 65 millones de años, el paisaje era diferente. Grandes ríos, llanuras, lagunas, bosques frondosos esperaban que se elevara de la tierra la cordillera de los Andes. Paisajes típicos de esa época y el hogar de miles de seres que hoy los paleontólogos, millones de años después, desentierran. Los dinosaurios se constituyen como los animales más prolíferos que hayan existido, creciendo y diseminándose por todo el planeta hasta desaparecer misteriosamente de la faz de la Tierra a fines del Cretácico, alrededor de 65 millones de años. Aunque ningún ser humano haya visto jamás un dinosaurio vivo, tenemos una idea bastante clara sobre el aspecto que tenían y la forma en que se comportaban, gracias a los fósiles y los indicios preservados en las rocas.
La paleontología es la ciencia que se encarga del estudio de la evolución de la vida en la Tierra. Las herramientas que utiliza la paleontología para poder reconstruir esta historia son los fósiles, es decir, restos de organismos que han habitado la Tierra hace miles y millones de años. Estos fósiles se conservan en las rocas. Pueden ser fósiles de organismos muy dispares. No solamente se encuentran allí los huesos de los dinosaurios. Los dinosaurios no son los únicos animales que han habitado la Tierra en el pasado. Han habido una enorme diversidad de organismos. Estos pueden ser fósiles de bacterias, que nos cuentan acerca del origen de la vida en este planeta, fósiles colectados en rocas que rondan los 4.000 millones de años de antigüedad. También tenemos fósiles de caracoles, organismos diferentes como amonites, trilobites, que nos cuentan acerca de cómo fue la evolución de la vida en el mar. También tenemos fósiles de plantas, troncos petrificados, los más comunes. Tenemos fósiles de troncos petrificados, además de estos tenemos impresiones de hojas. El polen que fue liberado por las plantas millones de años atrás ha quedado atesorado en las rocas y en base a un pedacito de roca podemos entonces triturarla, tratarla con distintos líquidos, elementos químicos y obtener un preparado que luego se monta sobre la plaqueta para verla debajo de un microscopio. Ese preparado que se monta sobre la plaqueta de vidrio se puede entonces examinar debajo de un microscopio. Los paleontólogos que están familiarizados, que son especialistas en plantas, pueden reconocer en esos granitos de polen cuál ha sido su productor, pueden saber qué tipo de plantas los produjo hace miles y millones de años y poder reconstruir de esta manera qué paisaje se daba en algún determinado lugar de la Argentina. Por ejemplo, podemos saber que en el pleno desierto patagónico actual existían bosques lujuriosos de distintos tipos de plantas, y eso todo en base a la información que nos dan esos granitos de polen. Quiere decir entonces que en base a un pedacito de roca podemos reconstruir si en ese lugar había mar, si en ese lugar había un desierto o una selva, si era afectado por actividad volcánica. En conclusión, en las rocas descubrimos muchos tipos de fósiles, sean tanto de plantas como de animales vertebrados o invertebrados. Nos cuentan capítulos diferentes de la evolución de la vida en la Tierra. Y es como si la Tierra, nuestro planeta, atesorara en esas rocas los distintos capítulos de su evolución, como si fueran las páginas de un libro que nos cuentan, se despliegan ante nosotros para que nosotros sepamos, humanos, cómo fue la historia de este planeta. ¿Cómo se forman los fósiles? Los huesos nos han enseñado mucho acerca de las plantas y los animales prehistóricos. Ellos representan el testimonio de la vida pasada preservada en las rocas. Los fósiles, en su mayoría, se forman a partir de las partes duras de los animales y plantas. Con frecuencia, el material se disuelve totalmente y el hueco que queda resulta un molde que con el paso del tiempo es rellenado con minerales, conservando perfectamente la forma original del molde. Los restos fósiles, aunque parezcan huesos, no lo son. Esa forma tan perfecta y semejante a un hueso es solo el vestigio de una imagen que ha dejado de existir hace millones de años. Fósiles, del latín fossile, lo que se extrae de la tierra, son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos conservados en las rocas sedimentarias, restos de seres vivos petrificados por los minerales que al hacerlo conservan su forma externa. El vocablo fósil se deriva del verbo latino fodere, excavar, del sustantivo fossile, aquello que es excavado. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. El hombre primitivo les atribuía un significado mágico, ya que representaban el testimonio de la vida pasada sellada en las rocas. Los huesos nos han enseñado mucho acerca de las plantas y los animales prehistóricos. Los fósiles representan un gran aporte a la historia evolutiva de las especies. Nos otorgan conocimientos sobre la Tierra, su edad y sus procesos geológicos. Los restos fósiles son restos de organismos que han vivido en el pasado, hace miles y millones de años. Han quedado atesorados en las rocas. Estos fósiles pueden ser valvas de moluscos, por ejemplo, de una ostra, pueden ser un caracol que vivió en el mar en la era de los dinosaurios, puede ser el hueso de algún pez, de una tortuga, de un cocodrilo, de un humano. Estos fósiles
tienen la diferencia con el resto de un organismo viviente actual en que están impregnados de rocas. Eso es fundamentalmente un resto fósil de los más comunes, son aquellos que han transformado parte de su composición química original por elementos químicos que se los ha aportado los mismos sedimentos, las mismas rocas. Imagínense que un animal o una planta que vivió hace 100 millones de años, una vez que murió, fue cubierto por una serie de sedimentos, arena, barro, cada vez más una columna que fue incrementando de materiales encima de ese resto de ese organismo. Estamos hablando de regiones enormes del territorio argentino, pongamos por caso, que se hunden. Y de esa manera entonces reciben cada vez más y más y más sedimentos. De los ríos que van corriendo, de las lagunas, erupciones volcánicas que acumulan ceniza en alguna región. El proceso de fosilización que ocurre a lo largo de millones de años consiste en el reemplazo de los componentes orgánicos de un ser viviente por minerales. Los restos fósiles tienen la misma forma del hueso original, pero cambian en su composición química, cambiando su color y textura. Los fósiles se forman mediante los siguientes procesos. Carbonificación. La acumulación de troncos y hojas en un ambiente con falta de oxígeno producen humos que al aumentar la presión se transforman en carbón. Carbonatación es el proceso más frecuente. Este proceso consiste en la sustitución de los restos orgánicos duros por carbonato cálcico. Ejemplo, corales. Petrificación es una forma de fosilización que consiste en el reemplazo completo de partículas de un agente orgánico por agentes inorgánicos. La fosfatación es el proceso por el cual los tejidos orgánicos quedan mineralizados. Aunque parezca un proceso común, la fosilización no lo es. El agua va filtrando todos estos minerales, ¿sí? El calor, que también en la medida en que esta columna va creciendo, hunde a los fósiles cada vez más. Las presiones someten a esos restos de organismos a condiciones que no están dadas en la superficie. Es decir, en profundidad esos fósiles, esos restos de organismos se van fosilizando por presiones, por temperaturas, por esa infiltración del agua cargada de minerales, y va transformando lo que originalmente era un hueso liviano de algún animal en un elemento mucho más pesado, en un fósil que, a pesar de que es más pesado, preserva muy bien la anatomía, la forma que tiene. Es por eso entonces que podemos identificar, no es que se deforma al punto que no podemos saber de qué se trata. Podemos reconocer en ese fósil a qué animal pertenece, a qué organismo corresponde, cuál era su función, cómo se movía, etc. Si cortamos uno de esos huesos, podemos ver en su interior los anillos de crecimiento, el tejido óseo, que nos cuenta acerca de cómo era su metabolismo. Podemos saber el tipo de vasos sanguíneos que lo recorrían, cómo era su estructura interna, tener alguna idea de la fisiología del animal. O sea, los fósiles son extremadamente informativos. Nosotros los paleontólogos, al fin de cuentas, somos biólogos. Biólogos que estamos analizando restos de lo que originalmente fue un animal o una planta que en algún momento estuvo vivo, ¿sí? No es que somos geólogos, no estudiamos las rocas. Un fósil no es un pedazo de piedra, es algo más, es un resto de una criatura que en algún momento vivió, creció, respiró, caminó, corrió, comió y formó parte de ecosistemas. Las cifras de los fósiles nos brindan la real magnitud del acervo paleontológico argentino. Solo el 15% de las rocas cumplen con las condiciones idóneas para conservar fósiles. Haber sobrevivido a los millones de años de movimientos constantes y condiciones extremas de la Tierra. Un hueso de cada 1000 millones llega a fosilizarse. De una comunidad de 270 millones de personas, con 206 huesos cada una, se compondrían un total de 50 huesos. Se puede inferir que, al hoy, se ha descubierto una especie por cada 10.000 que hayan existido. El 95% de los fósiles son animales que vivieron en el mar. En la Tierra han habitado
30.000 millones de criaturas y existieron 250.000 especies de registro fósil. La proporción sería de un hallazgo de cada 120.000 especies. ¿Cómo describir un dinosaurio? No sé, a mí me causa impacto pensar más que nada en los carnívoros, que son los animales que yo estudio, ¿no? Y realmente, si uno piensa en un león, yo he tenido la oportunidad de meterme en una jaula con leones y ver y acariciar un chita, y realmente uno ve que son criaturas que infunden mucho respeto, y sin embargo el tamaño, la forma del cuerpo, las garras de muchos de estos dinosaurios que yo he descubierto, por ejemplo un Elagia, un Austroraptor, son criaturas que superan holgadamente a un tigre. Entonces, imaginando un enorme Giganotosaurus o un Tiranotitán, que eran de los grandes depredadores, no sé, sinceramente me producen respeto o más que nada miedo. Pensar si uno se hubiera parado frente a uno de esos animales, como una combinación de un cocodrilo con patas de un ave, algo raro que podría correr rápidamente, perseguirnos, atraparnos y comernos como si fuéramos un aperitivo más, ¿no? No sé, eso es lo que me causan realmente admiración, la forma de esos animales, ¿no? Lo que habrían hecho cuando estaban vivos. El futuro de la paleontología en nuestro país creo que está asegurado, al menos en lo que respecta a la abundancia de fósiles. Tenemos tal cantidad de fósiles que aún esperan por ser descubiertos, que realmente va a haber trabajo durante muchos, pero muchos años. Imagínense todas las cosas que descubrió Carlos Ameguino a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y aún falta todavía por descubrirse. La Patagonia es gigantesca. Entonces a mí un poco me causa gracia pensar en colegas que se sienten temor de que uno pueda ir a determinada área, cuando que en realidad no nos da la posibilidad ni el tiempo ni en el espacio poder movernos y ser capaces de descubrir una gran cantidad de cosas. Yo creo que hay trabajo, hay posibilidades de descubrimientos notables, y lo que cada uno de esos fósiles representa. Nos pueden hablar historias muy diferentes. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Si yo pienso en el Archaeopteryx, que fue encontrado en 1860 en Alemania, y pareciera como que ya estuviera todo escrito, no es así. Se siguen reinterpretando y reestudiando, y de hecho no hay ningún estudio integrador de un Archaeopteryx, que es un animal emblemático. Estudios del Tyrannosaurus Rex tan famosos han salido en los últimos años. O sea, hay muchísimo trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido, de la posibilidad de encontrar nuevos fósiles en Argentina está asegurado, con esa inmensidad del territorio, que uno la puede visualizar cuando está ahí y mira alrededor, son kilómetros y miles de kilómetros cuadrados, imposible que un equipo de trabajo los abarque, imposible. En segundo lugar, en tanto y en cuanto el país siga considerando que los científicos valen la pena que se los apoye, ahí vamos entonces a tener la otra gran pata, ¿no? No solamente encontrar los fósiles, sino la otra pata fundamental es la de tener los recursos financieros necesarios para poder llevar adelante estas investigaciones. En tanto y en cuanto podamos contar con esas dos cosas, una está asegurada, los fósiles. En tanto y en cuanto el país tenga unas políticas que se extiendan a lo largo de años y que sustenten el desarrollo científico, nos va a ir bárbaro, sin duda. Decir que nuestro país es rico paleontológicamente hablando es cierto, pero el panorama va a estar completo si no solamente decimos es rico en los fósiles que aquí se descubren, sino que también en los científicos, en el desarrollo científico, en el desarrollo académico que el país tiene. Porque podríamos tener un país repleto de fósiles, como es nuestro caso, pero que aún sigan viniendo Charles Darwin a la Argentina para seguir encontrando los fósiles y ser ellos, o norteamericanos o ingleses, quienes nos desasnen a nosotros de qué fue lo que ocurrió aquí. Por suerte ese no es el caso. Tenemos una ciencia paleontológica que está sólidamente desarrollada. Tiene su nacimiento con un Francisco Javier Muñiz, quien en 1820, 1825 y años subsiguientes encontró fósiles aquí en el ámbito pampeano, en Chascomús. Le siguió Florentino Ameguino,
crea una escuela paleontológica muy fuerte. Como decíamos, un gran desarrollo en donde los paleontólogos argentinos tuvieron un rol sumamente destacado. Entonces somos partícipes de descubrir el fósil y de describirlos, de interpretarlos, o sea, que seamos nosotros, los paleontólogos argentinos, quienes escribamos esta historia, quienes podamos saber qué pasó aquí en estas tierras. Y obviamente también poder de esa manera generar hipótesis, interpretaciones que no se restringan al territorio argentino, sino que abarquen lo que es el hemisferio sur. En este sentido, el trabajo desarrollado por el paleontólogo José Bonaparte, fundamentalmente durante la década del 60, década del 70, el 80, 90, sigue activo todavía Bonaparte escribiendo, descubriendo fósiles y fundamentalmente interpretando. Esto ha permitido integrar el registro fósil argentino de dinosaurios en el contexto del hemisferio sur. Entonces, conectar la información de la Patagonia con la de África, con la de Madagascar, con la de la Antártida, con la de la India, con la de Australia. Quiere decir entonces que lo que tenemos aquí en Argentina y fundamentalmente en Patagonia, con el aporte de las provincias, obviamente, del acervo de Río Negro, de Neuquén, de Santa Cruz de Chubut, tiene implicancia directa en la comprensión de la evolución de otros dinosaurios de otras regiones del hemisferio sur. O sea, aporta información crucial. Y en buena hora que seamos nosotros, los paleontólogos argentinos, los que estemos participando de esa interpretación, de ir escribiendo esa historia que excede a lo patagónico, que excede a lo argentino, que tiene que ver con continentes, continentes en evolución, en movimiento, a lo largo de millones de años. La Argentina, y en especial la Patagonia, conforma un gran yacimiento de restos fósiles, siendo uno de los centros paleontológicos más importantes del mundo. Un verdadero parque de la paleontología y la investigación científica. Hoy, el patrimonio paleontológico de la Argentina está protegido por la Ley Nacional número 9080, que establece que los fósiles son parte de nuestra riqueza y patrimonio natural de la humanidad. Considérase en general como yacimiento todo lugar donde, debido a circunstancias especiales, se encuentran acumulaciones de restos paleontológicos cuya explotación metódica convenga a la ciencia. En el caso de la provincia de Río Negro hay lugares como por ejemplo el Bajo de Santa Rosa, que es el que tiene estas rocas. Son rocas sedimentarias, es decir, son sedimentos que acarreaban los ríos, que acarreaban las lagunas hace 80 o 70 millones de años atrás. Y como ocurre hoy, en donde de repente se produce una inundación y el sedimento, la arena, el barro, tapa a un árbol que se cayó en la inundación, tapa al cuerpo de una vaca, de un caballo, pues lo mismo pasaba con un esquema semejante hace 70 millones de años en esta región de Patagonia. Entonces, esos cadáveres de dinosaurios, troncos de las plantas que crecían allí, eran cubiertos por esos barros, por la arena, en momentos de inundaciones, por ejemplo, y entonces son los que luego van a formar parte de ese registro fósil. Y hay un sitio clásicamente conocido desde el punto de vista geológico y paleontológico que se llama el Gran Bajo del Gualicho, también en la provincia de Río Negro, y es donde se encuentran en esas depresiones restos fósiles de una fauna marina que pobló esa parte del norte de Patagonia hace alrededor de unos 20 millones de años atrás, y consisten en caracoles diferentes, peces distintos, e incluso, lo que más impacta, son dientes de tiburón que llegan a tener unos 15 centímetros de altura. Enormes, pertenecen a un tiburón totalmente extinguido, por suerte, que se llama Carcarocles. Algunos también lo conocen con el nombre del megalodon, que significa el gran diente, y eran tiburones enormes, quizás unos 17 metros de largo, unas bocas gigantescas de casi 1,50 m, 2 metros de diámetro, armadas con numerosos dientes enormes de estos 15 centímetros de largo. Y lo que más llama la atención es cuando uno llega al Bajo del Gualicho y tiene la oportunidad de encontrar uno de esos dientes, toma una hoja de papel y puede cortar esa hoja con el filo que aún preserva, habiendo pasado igual 20 millones de años, lo que habría sido
una cacería de esos enormes tiburones, capturando a ballenas y otras criaturas en aquel momento. La provincia de Río Negro tiene extensiones enormes y sumamente productivas desde el punto de vista fosilífero en lo que respecta a este capítulo último de la era de los dinosaurios que se llama el Cretácico. Esas rocas del periodo Cretácico se exponen en distintas zonas. Esto vale para, en general, a cualquier tipo de rocas. Se exponen como si fueran capas. Capas como si fueran las de una torta. Bueno, de la misma manera, el río, ¿sí? Así como un cuchillo va a cortar la torta de cumpleaños y vamos a poder ver las distintas capas que tiene, de la misma manera ocurre en los sedimentos expuestos en el campo. Lo que lo corta fundamentalmente es toda la erosión del agua, fundamentalmente, y del viento en un segundo lugar. Entonces esos cortes nos exponen niveles de roca. Y en esos niveles de roca vamos a poder ver partes que corresponden a arena, partes que corresponden a limos, que son reflejos de cómo un río se comportaba. Un río que de repente se inundaba y acarreaba una gran cantidad de arena, momentos en los cuales esa agua desbordaba, era más lenta, más tranquila y se depositaba limo, arcilla. Y entonces en distintos tipos de capas encontramos fósiles. La provincia de Río Negro es un caso de libro, justamente para poder ver todas esas capas y cada uno de los fósiles que estas capas contienen. La evolución de la vida en la Tierra ha posibilitado la diversificación de las especies. Este proceso es producto de una larga serie de eventos cíclicos de adaptación y extinción. Los organismos que han vivido en épocas remotas han dejado registros de su historia evolutiva. Los fósiles, conjuntamente con la anatomía comparada de las especies actuales, constituyen la evidencia de este proceso de cambio. En comparación con el gran diseño del universo y de las cosas que nos rodean, nuestro transitar como especie conforma una microfracción de segundo en este plan magistral, en permanente movimiento. Porque hay algo en lugar de nada. ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? ¿Por qué algunas especies se desarrollaron y otras se extinguieron? Son algunas de las incógnitas que aún no hemos podido develar. Nuestra capacidad para tratar estas cuestiones ha ido creciendo a lo largo de los siglos. En este escenario, mitos cosmogónicos y teorías científicas tienen un mismo objetivo: responder lo que aún no ha podido ser explicado. La paleontología es el territorio en donde la ciencia busca respuestas. El pasado sellado en las rocas hace millones de años quizás sea la clave para comprender cuál es el futuro de los organismos vivientes en nuestro planeta. Esta etapa del florecimiento del estudio, del descubrimiento y del estudio de los dinosaurios que está aconteciendo en los últimos 20 años, se enmarca en la actualidad, en estos años, con una actitud diferente de las instituciones científicas argentinas. Están brindando apoyo sustancial, sea esto el CONICET, el Consejo Nacional de Investigación Científica, como así también la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica. Y si nosotros, científicos, digo, no solamente paleontólogos, la ciencia argentina no contara con una política de Estado que sustente estas acciones de los científicos, entonces tendríamos una producción mínima, tendríamos un país que solamente estuviera restringido a determinados aspectos de su vida social o cultural, y no podríamos participar en estas digamos, interpretaciones, como comentaba, acerca de lo que ha sido la evolución del planeta Tierra, que siempre estuvieron en manos fundamentalmente de científicos norteamericanos e ingleses. Creo que de esta manera estamos teniendo otra actitud, es un apoyo totalmente diferente, sustancial, contrario a lo que ocurría hasta hace pocos años, en la década del 90, donde los científicos del CONICET, un ministro de Economía, en su demostración de una supina ignorancia, nos mandaba a lavar los platos. Creo que en este sentido hay un cambio sustancial y que realmente hay un valor. Un país
como la Argentina no puede no restringirse de ser famoso porque juega bien al fútbol y descolla y ojalá que gane el Mundial, sino que también tenemos que descollar en otras cosas, en las artes, en las ciencias, ser conocidos porque realmente hay un potencial cultural que exceda a lo que siempre estuvimos acostumbrados. Me parece que en ese sentido es donde se enmarca el desarrollo científico del país. Y debemos pensar que estos hechos se producen según un cierto orden y una cierta periodicidad, debido a que toda la evolución física de la Tierra se produce gradualmente y en tiempos muy largos, comparándolos con nuestras vidas, y estos cambios escapan a la simple observación, puesto que hay algún cambio en el universo considerado como un todo y que el universo es eterno y necesario. Aristóteles, 384-322 a.C. Este capítulo conforma una breve estación en el viaje por el pasado. Un recorrido a través de los millones de años que nos muestran las aristas y los saltos evolutivos de las especies más increíbles que hayan existido jamás en la Tierra.